Al mundo le encanta exaltar la racionalidad. Todos constantemente decimos, no, es que esto es lo más inteligente que podemos hacer, esto es lo más necesario y saludable que podríamos realizar. Luego de evaluar los pros y contras, esta es la decisión correcta, esta es la decisión acertada, esto es lo que nos va a traer mejores consecuencias. Este acto tan racional, este acto tan inteligente merece ser reconocido. Esta persona es supremamente inteligente, no, eso por esa razón va a llegar muy lejos en esta vida. Y en general un montón de frases que tienden a presentar, a ser más valiosa, a ser más relevante y a que todos de alguna u otra manera busquemos la racionalidad. Pero entonces, ¿cómo carajos buscamos la racionalidad realmente? ¿Qué carajo significa ser racional? ¿Qué carajo significa ser irracional? ¿Qué carajo significa hacer cosas inteligentes? ¿Qué carajo significa hacer cosas estúpidas o no inteligentes? Y pues bueno, esa es básicamente la idea de lo que vamos a dialogar en este video. Y ciertamente para entender esta parte racional o esta parte que podríamos buscar o de las cuales podemos encontrar las mejores consecuencias, hay que entender previamente pequeñas partecitas de la naturaleza humana, de lo que somos como personas. Y una de las cosas más importantes y esenciales es que somos seres profundamente emocionales. Y entonces, bueno, listo, emociones, sí, claramente todo el tiempo reconocemos que tenemos emociones, todo el tiempo nos dicen no se deje llevar por las emociones, o si se enoja no le pegue a la mesa ni le grite a las personas, y sí, que como que las emociones lo agarran y lo dominan a uno y lo llevan a hacer cosas que uno no quiere o no debería de hacer. Y por lo tanto, muy esencial, directa y contundentemente, esto vendría siendo hacer comportarse de una manera irracional. Lo irracional tiene que ver y tiende hacia centrarse y a comportarse de acuerdo a emociones, pero no solo comportarse y centrarse y actuar de acuerdo a las emociones, sino simplemente también pensar con respecto a las emociones. Uno puede ser muy inteligente, pero las decisiones y los pensamientos que tiene siempre van a estar permeados por emociones, y el no reconocer que determinada emoción, determinada ira está permeando mi pensamiento y por lo tanto mis consecuencias y comportamiento, allí es donde se halla y florece la irracionalidad. Y entonces, listo, ser irracional es ser guiado por las emociones. Esa parte es fundamental y supremamente interesante. Listo, está muy bien definida, pero de alguna u otra manera pareciera que cuando uno está pensando de acuerdo a una emoción, no es irracional. Es decir, no es ilógico lo que yo estoy pensando. Cuando yo estoy muy enojado porque una situación no salió como yo esperaba o porque una persona hizo algo que yo no quería que hiciera, ¿qué estoy pensando? Yo estoy pensando que esta persona pudo haber hecho esto y esto y esto y esto, y ese camino que yo recorro en mi cabeza mientras de pronto le explico o le reclamo a la persona o le reprocho a la persona, es muy racional, es muy coherente, tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Cuando yo estaba realizando cierta actividad y ocurrió cierto problema y yo me enojo y digo, esta mierda no funciona, voy a solucionarlo de tal y tal manera y tal manera, y de pronto no veo otras consecuencias, pero la forma en la que lo estoy solucionando parece ser racional y parece que va a efectivamente resolver el problema, ¿no estaría siendo racional ahí? Es decir, yo estoy pensando y siendo coherente, o sea, estoy resolviendo el problema, a pesar de que esté enojado, estoy resolviendo el problema. Lo que estoy haciendo tiene sentido. Entonces, ¿qué es ser irracional realmente? Las emociones son útiles o no son útiles, o son relevantes o no son relevantes. ¿Hasta qué punto una emoción y lo que yo haga en mi cabeza, lo que pase en mi cabeza, sea o no sea permeado por una emoción, es ilógico o es estúpido? Y allí hay que tener en cuenta una clave fundamental y una estrategia buenísima y supremamente valioso, y es que hay que reconocer que las emociones nos llevan a la introspección, y que la introspección no siempre nos acerca ni nos lleva a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, salgámonos de la ira, que ya he estado utilizando mucho la ira. ¿Qué pasa si yo estoy muy feliz o muy enamorado? ¿Qué pasa si yo estoy muy triste o muy melancólico? Llega un punto en el que yo piense irracionalmente, en el que busque prolongar o realizar cosas para hacer a esta persona de la que estoy enamorada feliz, y que por lo tanto yo esté feliz, o X o Y situación en la que yo voy a ser muy racional y esté pensando en qué hacer y cómo resolver y qué solucionar y cómo prolongar esa alegría y esa emoción que yo estoy sintiendo. De alguna u otra manera también, cuando yo estoy sintiendo tristeza, yo estoy permeado por esa emoción y estoy pensando un montón de cosas que tienen que ver con respecto a la verificación de tal vez estas ideas que estoy teniendo sobre la tristeza. Si la vida no tiene sentido, yo puedo realizar un ejercicio introspectivo demasiado profundo y demasiado relevante y aparentemente verídico y real con respecto a que efectivamente la vida no tiene sentido.
En general, entonces las emociones nos llevan a la introspección, independientemente de cuál sea la emoción que yo esté sintiendo y cuál esté permeando mi pensamiento, nos llevan a la introspección, nos llevan a pensar y a pensar y a pensar. Y ese pensamiento no es que sea ilógico ni irracional, que siempre es muy valioso y efectivo ser lógico e irracional con respecto a lo que hacemos todo el tiempo con nuestra vida, resolver problemas y X y Y y demás cosas, sino que simplemente nos aleja de la realidad. Cuando yo estoy pensando en X o Y cosa, o cuando yo estoy haciendo X o Y cosa, ¿esto me acerca a la realidad o me aleja de la realidad? Es profundamente relevante y yo creo que aquí es donde está la verdaderamente y verdaderamente significativa diferencia entre lo irracional, llevado por las emociones y que supuestamente es inútil o castigado el actuar con respecto a las emociones, y genuinamente, realmente actuar con respecto a unas emociones que, independientemente de que sea un acto por emociones, un acto emocional, nos lleve y nos acerque a la realidad. Lo irracional nos aleja de la realidad. No está tan centrado en que X o Y emoción tenga y X o Y emoción me lleve a comportarme de tal manera o a pensar de tal manera, sino como X o Y emoción nos lleva y nos acerca a la realidad y a construir una mejor realidad. Nos tiene que acercar con lo real. Puede pasar mucho en nuestra cabeza, pero eso no necesariamente es lo real. Y entonces, resumiendo y terminando de desarrollar esta idea, lo primero es que lo irracional no es estupidez, no es una idea ilógica o ilusoria o extraña que no tenga que ver con la realidad. Es una forma de actuar con respecto a las emociones que no es, esa parte no es necesariamente malo, sino que es una forma de actuar con las emociones que nos aleja de la realidad. Allí está el verdadero problema. Nos aleja de lo real, nos aleja del comportamiento, de la conducta efectiva y que tenga consecuencias agradables o beneficiosas. Ahora bien, listo. Esto de pronto nos puede llevar a entender determinadas ideas con respecto a nuestro comportamiento, pero ciertamente estas ideas y estos momentos en los que nuestro comportamiento se ve afectado por las emociones son mucho más evidentes cuando efectivamente ocurre algo o hay una especie de detonante que efectivamente activa una emoción. Es decir, yo cuando me levanto y voy a trabajar, no hay ninguna emoción intensa, súper absorbente y súper llamativa que me esté guiando a realizar las cosas. Yo no me levanto de la cama saltando, súper alegre, me meto a bañar y hago todo lo que tengo que hacer de con una emoción extasiado, completamente seducido por la emoción. Yo estoy llevando un diferente estado de ánimo. Que estos estados de ánimo es un apartado sumamente importante que entenderíamos tal vez comúnmente como actitud y que de alguna u otra manera, aunque no lo parezca en un primer momento, también nos llevan a cometer actos irracionales. Es decir, también estamos guiados, independientemente de que lo parezca o no, por nuestras emociones cuando estas no son evidentes al parecer. Cuando yo me levanto y voy así de pronto con cara seria, voy, me baño, de pronto hago el desayuno que tengo que hacer y estoy como con un estado de ánimo mucho más tranquilo y sereno, de alguna u otra manera también estoy siendo guiado y permeado por cierta parte, cierto apartado, tal vez no tan emocional, pero sí irracional. Cuando yo abro el celular y empiezo a ver TikTok o empiezo a ver redes sociales y pierdo 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora o lo que sea, estoy realizando y también cometiendo un acto irracional. ¿Por qué es irracional? Nuevamente porque nos está alejando de la realidad. No es que TikTok sea mentira y sea una ilusión, que desaparezca la realidad. No es que las noticias que salgan ahí sean mentira y ni nada de esas cosas, sino que simplemente nos está alejando de nuestra realidad. Nos está alejando de construir consecuencias agradables en nuestra realidad. Y ciertamente aquí una idea muy importante que nos ayuda a aclarar qué podemos construir o qué podemos pensar o sentir para efectivamente construir una parte de nuestra realidad, o al menos no en nuestra realidad entera, de una manera agradable, de una manera que nos guste, de una manera que tenga consecuencias agradables, es entender la idea de que la mente humana debe adorar algo. Toda mente humana, todo comportamiento humano siempre está motivado por algo. Uno no lo ve, tal vez en un primer momento. ¿Qué me llevó y qué me motivó
a entrar a redes sociales y perder 15 minutos, yo no lo vi. ¿En qué momento pasó? Exacto, no lo vi. Yo estaba en el transporte, estaba conduciendo, estaba esperando que pasara X o Y situación. Yo entré a TikTok y empecé a ver TikTok. Hay un motivante que está oculto en absolutamente cada comportamiento. Uno debe reconocer ese motivante y hacerle preguntas. Y entonces, no sé, una situación cualquiera, yo voy a calentar mi comida y pongo el microondas y espero un minuto y terminé viendo TikTok. Y cuando estaba viendo TikTok, de un momento a otro sonó el microondas de que ya estaba la comida. ¿En qué momento, qué cosa me llevó a que yo abriera la red social? Y entonces yo estaba, no sé, yo estaba conduciendo y de pronto alguien se me cerró y ¡pah! ¿Qué me llevó a sentir esa ira? ¿Qué creencia o qué carajos estoy adorando que me lleva a de alguna u otra manera comportarme de tal manera? ¿Qué me lleva a ver redes sociales? ¿Qué me lleva a molestarme con X persona? ¿Qué me lleva a ponerme triste con X situación? ¿Qué me lleva a alegrarme con X chiste o comentario? ¿Qué estoy adorando en este momento? Y más allá de las conclusiones y a las respuestas con las cuales lleguemos al realizarnos estas preguntas, es qué otro tipo de motivaciones, qué otro tipo de adoraciones, qué otro tipo de cosas que estoy teniendo me van a llevar a otro tipo de consecuencias. O sea, si de pronto yo adoro reírme y en redes sociales yo sé que me voy a encontrar con algún video chistoso, estoy seguro, porque es una chimba, es súper interesante, es súper divertido y porque es genial ver redes sociales. Y entonces yo adoro reírme y cuando hablo con las personas nos encanta hacer chistes y nos encanta hacernos reír y listo. Independientemente de las 3-4 ideas principales que yo vaya concluyendo con respecto a lo que adoro, la siguiente pregunta es: ¿qué consecuencias me trae eso que adoro? Yo sé que reírme es valiosísimo, que es lo que más me gusta. Listo. ¿Qué cosas puedo hacer que me lleven a reírme y que me lleven a lo real y que me lleven a unas consecuencias agradables? Y nuevamente aquí estamos retomando un poco la idea principal de lo irracional, de que lo irracional me aleja o me acerca de lo real. Ciertamente puedo yo preguntarme cómo yo esto que valoro, que es la risa, o que es X o que es Y, me acerca a la realidad. Y allí, al respondernos estas preguntas, es donde podemos encontrarnos con efectivamente los mejores comportamientos que podemos hacer día a día. Cómo la risa puede llevarme a tener unas mejores consecuencias y unas mejores consecuencias reales, como el amor, como la familia, como el dinero, como las casas, los carros, X o Y, hacerle bien a los demás, construir software, no sé a lo que carajo se dedica la gente, pero cómo esto yo que valoro me puede ayudar a tener unas mejores consecuencias. Porque esa es la diferencia, porque aquí creo también que estoy respondiendo a esa pregunta de el sentido. Porque en muchas ocasiones cuando a veces uno habla del tema de qué lo motiva a uno y cuál es el sentido de la vida y todo este tipo de cosas, no aparece una respuesta evidente o no aparece una respuesta que satisfaga lo suficiente. Que uno es Sísifo llevando la piedra, que uno es no sé qué, bla, 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 que la vida no tiene sentido y todo ese tipo de afirmaciones. Ciertamente uno no se da cuenta de que ya previamente había encontrado ese sentido, solo que no se había hecho las preguntas correctas. Ese sentido y todas estas reflexiones que uno tiene sobre el sentido de la vida nos alejan de alguna u otra manera de lo real. La respuesta a esas preguntas y la respuesta a ese sentido está en el contacto con la realidad. No porque sea ilógico o estúpido, es porque la emoción nos llevó a la introspección y la introspección nos llevó a un razonamiento supremamente profundo, cierto, verídico, contundente y que genuinamente uno siente, pero que nos alejó de la realidad. Y entonces me acerco a la realidad haciéndome estas preguntas de lo que valoro y esto que valoro y esto que tiene sentido con las respuestas con las que me encuentre de esto que valoro y esto que tiene sentido. Luego me puedo preguntar cómo hago que esto que valoro y esto que tiene sentido y esto que me hace sentir bien y que es relevante para mí me va a llevar a construirme unos comportamientos que me ayuden a seguir teniendo eso. Yo valoro estar con mi familia, ¿cómo puedo estar más con mi familia? Yo valoro estar riéndome, ¿cómo puedo estar más con la risa? Yo valoro sentirme bien, ¿cómo puedo estar más con sentirme bien? Independientemente de las conclusiones, de las respuestas a las que uno llegue de qué es lo que valoro, sigue a hacerse la pregunta de qué cosas puedo hacer que me vayan a tener mejores consecuencias. Porque evidentemente yo puedo estar más con mi familia dejando de tener un cuarto y durmiendo todos en la sala. Porque evidentemente yo puedo estar más con la risa estando en TikTok todo el día viendo a ver qué carajos me hace reír. Porque yo puedo estar más con el amor
de pronto saturando y fatigando y estando todo el tiempo con una persona. Pero estas consecuencias de estos comportamientos serán realmente relevantes, serán realmente valiosas, serán realmente útiles. ¿Cómo puedo yo conseguir esta misma cosa con unas consecuencias que sean verdaderamente importantes, agradables y que traigan mejores beneficios a largo plazo? Esa es la pregunta, y la respuesta de esta pregunta es la que nos va a llevar a básicamente existir. Con la respuesta a esta pregunta básicamente nos podemos comportar como deberíamos o como queremos comportarnos. Esto nos va a acercar a la vida que realmente queremos. Y para esos pequeños momentos en los que uno está viendo TikTok o se distrae o tiene los desfases o los pequeños comportamientos que nos alejan de la vida y de los comportamientos que realmente queremos, un tip, un secreto y una herramienta que nos ayuda muchísimo es una frase. Tenemos que tener una frase, tenemos que construir una frase que nos recuerde todo lo que es valioso para nosotros y que nos recuerde cómo empezar a comportarnos, o mejor dicho, dejar de tener ese comportamiento que estamos teniendo y empezar a comportarnos con un mejor comportamiento que realmente nos acerque a lo que queremos. Pues vamos a entonces utilizar una frase que nos recuerde todo eso. Y hay un problema con esa frase, y es que esa frase la construimos nosotros mismos. Tal vez sería muy chévere y muy agradable que nos la dieran. Genuinamente por internet cada rato hay un montón de frases de esas, ¿no? Todo es tu responsabilidad. Todo es tu culpa. Tú eres el que decide quién hace la vida que quieres. Todo este tipo de frases son ciertamente las que eventualmente se pueden ir construyendo bajo seguir un racionamiento ciertamente más real, más acercado a la realidad, menos irracional, que puede que le funcionen, puede que nos funcionen. Sin duda alguna estas frases por algo son tan famosas y por algo nos funcionan a mucha gente, por algo le funcionan a mucha gente. Pero a veces no son tan contundentes ni reales. ¿Por qué si me dicen la frase yo no me la creo? Porque nosotros tenemos que construir nuestra propia frase. De pronto somos un poquito más complejos que estas personas a las que les dieron las frases y la entendieron. Y eso no nos hace peores ni mejores, simplemente nos invita y nos muestra, nos permite a nosotros mismos preguntarnos por qué frase nos va a ayudar a nosotros a comportarnos de determinada manera y nos va a ayudar a regularnos, a regular nuestra emoción, a regular nuestra introspección, a regular nuestra irracionalidad y acercarnos a la realidad y a lo que más uno quiere, a lo que más y mejor uno quiere. Y básicamente utilizaremos esta frase como una especie de mantra, como una especie de herramienta que nos recuerde lo que debemos hacer. Una frase que cuando uno la piensa diga, sí, esa frase que uno diga, sí, listo. Y ahora que lo recuerdo, esa frase podría ser lo que las personas con hijos dicen que son sus hijos. ¿Qué te hace despertarme todas las mañanas? No, mis hijos. ¿Cuál es la razón por la que haces todo lo que haces? No, mis hijos. ¿Por qué no has renunciado a esta vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? No, mis hijos. Bueno, no necesitamos tener hijos para tener esa misma herramienta y para que algo cumpla la función de ser nuestro motivador. Podemos utilizar nuestra frase, que esta frase va a estar respaldada de absolutamente todo esto que te he estado contando, de todos nuestros valores, de todo lo que creemos, de todo lo que queremos y de todo lo que nos va a construir y nos va a permitir que todo eso que queremos y creemos se siga manteniendo en el tiempo. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si tienes ya tu frase, si tienes alguna frase que utilices que te sirva muchísimo para comenzar a hacer lo que tienes que hacer y hacer lo que debes de hacer, déjame en los comentarios. Si tienes algún otro comentario, algo que decir, alguna frase, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto te gustó, esto no te gustó, lo que sea, déjame en los comentarios, lo voy a leer. Si te gustó este video, recuerda darle like, recuerda suscribirte, darle a la campanita, todas esas cosas. Muchísimas gracias por ver nuevamente, creo que ya lo dije. Y pues nada, espero estés muy bien.